que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. En esta divina prisión del amor en que yo vivo, se ha hecho Dios mi cautivo y libre mi corazón, y causa en mí tal pasión verdadera. Y nos adentramos ahora en la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos, padre, un saludo para todos. Los oyentes que nos escuchan y que están a la espera de la espadaña, y dentro de la espadaña esta sección en la que estamos viendo esta Santa Teresa que funda San José, que ya hace realidad su sueño de este primer convento palomarcico, y que será, y es válida la expresión, el tintero de Santa Teresa para escribir muchas de sus obras y de sus cartas. Entre ellas estamos tocando ahora el tema del camino de perfección. El libro que la santa, que Teresa pues dejó a todas sus hijas e hijos para que pudieran ir, como dice el nombre, ¿no? Camino en la vida, ¿no? Camino en su vida espiritual, con un perfil y con un panorama carmelita, ¿no? Profundamente. Un libro que comenzó a escribirlo, como vimos, en el año 1566, justo después de terminar el libro de la vida, y que lo utilizaba pues para enseñar a sus hijas, como vimos, para llevarlo de aquí para allá en las fundaciones y que quedara claro, ¿no?, cuál es el ideario, como si dijéramos, el pensamiento. Habíamos dicho en el programa anterior solo una palabra, ¿no?, que la santa decía en el prólogo, que todo lo que está aquí escrito lo he vivido, es por experiencia, o mía o me lo han dicho, es decir, que todo lo que hay en ese libro es experiencia directa de Teresa, y que desde ahí es como ella, poco a poco, empieza a escribir este libro que, como decíamos también, ¿no?, escribió en borbotones, Sí. que la iba saliendo, que la primera edición del libro no tiene ni capítulos, o sea, empieza a escribir. Ahí se ve esa vena Esa de vena, escritora Santa Teresa, sí, ¿no? de vena de escritora, que además, escritora que hace mil cosas, padre. Sí, Una sí. escritora que hace mil cosas y que tiene mil líos, y que cuando se pone a escribir, le viene como todo junto y lo pone ahí como un magma, ¿no? Como algo que sale de dentro del alma, claramente definido, y que luego ella... El manuscrito, el de la Biblioteca del Escorial, es este que decimos que está sin capítulos. El segundo ya, que está en las Carmelitas Descalzas de Valladolid, ya tiene sus capítulos. Y también dijimos que como la santa lo llevaba a todas sus fundaciones, pues quiso que quedara escrito, y se pidió para que, como hemos dicho, se hiciera una impresión de esto, es decir, el primer libro impreso de Camino de Perfección, para que todos lo podamos ir leyendo. Y aquí, María Ángeles, uno puede percibir, además del talante de Santa Teresa para escribir, también en esa espontaneidad y en ese estar haciendo mil cosas, cómo mismo va a enriquecer sus escritos. Yo pienso, a diferencia de escritores que se van a un lugar de montaña, una casa soñada, y ahí se inspiran y no tienen otra cosa más que estar escribiendo y abocado a lo que están escribiendo, a su inspiración, lo que supone en este caso esta mujer Santa Teresa, que le resta horas de su sueño, además escaso sueño, para poder escribir algo, en la época lo que es un tintero, y tener que estar dándole al tintero y ponerle ahí tinta al papiro. Y una vela y en fin, el frío de una celda, y Santa Teresa en esa ambientación, vamos a decir a lo mejor no fácil, todo lo que ella ahí imprime en lo que escribe. Lo que podemos reflexionar de esto, ¿no?, y lo que impresiona es cómo lo tenía ya tan maduro todo en su alma, es decir, que era capaz de poner exactamente la palabra que tenía que poner y de ir haciendo todo el razonamiento sin duda. Es decir, eso era lo que había que poner, sabiendo que era el fundamento de la Reforma. Sí. No dudaba, ella sabía, por eso le salía como decimos, como una especie de magma, ¿no? Todo, para que nosotros lo podamos ir leyendo y para que sus hijos e hijas puedan ir haciendo lo suyo, ¿no? Porque en esta realmente aparece todo el ideal contemplativo, ¿no?, de la Reforma carmelita. Teresa propone en este libro, en la primera parte del libro,
un verdadero programa ascético de corte evangélica. Habíamos hablado también en los programas anteriores cómo la santa había tomado del Evangelio realmente el seguimiento de Jesucristo como parte fundamental, ¿no? Y que, por tanto, la pobreza, el amor, el desasimiento se van a constituir como parte de este programa ascético que ella presenta de manera brillante y sobre todo llena de viveza y llena de encanto, ¿no? En este libro. La pobreza como propuesta del Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y que había sido, como hemos visto, el alma de la reforma de la santa, lo que tanto le había costado a ella decidir, pero que al final llevó adelante la pobreza y dentro de la fundación, ¿no? El amor de unos con otros, que quizá esto es una de las cosas que define la reforma de la santa, ¿no? Amaos unos a otros, ¿no? Y el desasimiento, que es una palabra muy de Teresa que vamos a ir oyéndolo y diciéndolo muchísimas veces. Desasimiento de todo para conseguir la verdadera libertad de espíritu, ¿no? Como uno de los ideales también que vamos a ir analizando a lo largo de los capítulos. La humildad, ¿no? Entendida a manera de Teresa como una verdadera y total disponibilidad a los designios de Dios, es decir, la humildad del que se admite a sí mismo. La humildad es andar en verdad, es decir, la humildad de aquel que se mira a sí mismo y desde ahí, desde que uno ve su miseria, es como uno tiene que ir andando en la vida. Y algo que también es importante, ¿no? Que ella empieza a mostrar, ¿no? Ese sed de agua viva. Es decir, esta tensión que existe, ¿no? entre la vida y los anhelos que ella tiene y que ella nos transmite, esos anhelos de santidad, ¿no? Este sed de agua viva, como busca la cierva corrientes de agua, ¿no? Quizá es otra de las expresiones profundas del pensamiento de la santa, que nos refleja en síntesis en esta primera parte del libro Camino de Perfección, ¿no? Sí. Por tanto, para estos consejos evangélicos, pues decimos que podemos leer estos primeros capítulos del 1 al 22 del libro Camino de Perfección. Y del capítulo 22 al capítulo 42 nos introduce directamente en la oración y en la contemplación. Nos pone directamente en el camino ya no hay consideraciones, nos dice, venga, vamos a empezar a orar, yo os voy a ayudar. ¿Y cómo lo hace? De una manera preciosa, Padre, que es que cuando lo lees realmente te sobrecoge y te impresiona por su sencillez, rezando el Padre Nuestro. Con el Padre Nuestro, la Santa nos introduce en la oración y en la contemplación. Es decir, en las gracias más sublimes que ella nos describe llegan muchas veces simplemente con la oración profunda de un alma abierta a esta oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que nos dijo orar así, ¿no? Y nos presenta, por tanto, a Jesús como el gran modelo orante y contemplativo. Es algo que también descubrimos en este libro, ¿no? Esta figura. Es decir, vamos a hacer esto, hijas, nos imaginamos a la santa, hijos, y mirar nuestro modelo, el que nos dice cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que orar. Es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que este es el modelo de todos nosotros, ¿no? Y nos va hablando también en este libro de la oración del orante en el que debe de entrar dentro de los sentimientos de Jesucristo, es decir, dentro del corazón de nuestro Señor Jesucristo y viendo las relaciones de Jesucristo con el Padre y en esa atención amorosa y activa hacia los demás, ¿no? Esto que nos enseña la Santa, ¿no? Dios, y también nos dice San Juan, ¿no? Dios es amor y es un amor de interrelación. Empezamos a poner en práctica este verbo cuando nos interrelacionamos. Nos interrelacionamos con Dios en la oración y nos interrelacionamos con los hermanos también en la oración. Una oración que engloba completamente la vida. La Santa nos enseña a rezar el Padre Nuestro. Padre, vamos a leerlo. Como poco a poco nos empieza a decir esto de llamémosle Padre, Padre Nuestro, Abba, Papá. Llamémosle Padre, ¿no? Así empieza la Santa, ¿no? En unos capítulos preciosos que nos van abriendo su oración, que es realmente la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cómo el Padre Nuestro nos sirve para educarnos con Teresa en la interiorización de la oración. Esto es algo muy bonito.
Es decir, que cuando recemos el Padre Nuestro, nos dirá nuestra Santa desde hace tantísimos siglos ahí en esa voz, que no seamos loros. Se acabó el ser loro. Padre Nuestro que estás en el cielo, como si no supiéramos lo que estamos diciendo. Vamos a decir profundamente desde lo hondo de nuestro corazón, Padre Nuestro, Padre mío que estás en el cielo. Es decir, como ella nos va poco a poco enseñando, interiorizando profundamente la oración, ¿no? Y mostrando ese afianzamiento del orante, ¿no? En las dos actitudes de fondo que nos relata la Santa en todo esto, que es el amor a Dios y el temor de Dios también. Es decir, esta dualidad preciosa, ¿no? De amor a nuestro Señor y también de impresión, que eso es lo que significa ese temor, ¿no? Impresión de poder vivir algo tan emocionante con un Señor que se nos entrega, un Señor que nos ama, un Señor que es Dios todopoderoso y que obra en nuestra vida a través de la oración. Y del temor a fallarle. El temor a fallar, el temor a que nuestra miseria, ¿no? Es decir, es toda esta relación, pero un temor que es un temor a amor. Es un temor que está dentro de este diálogo, ¿no? De amor. Es muy bonito todo esto, cómo nos lo va poco a poco la Santa diciendo, y de una manera muy de ella. ¿Cómo? Pues muy dialogante. Sí. Es decir, en el que como nos sentimos, yo cuando lo leo, Padre, se lo digo a nivel personal a usted y a todos los oyentes, parece que estoy sentada con ella. Y dice, a ver, siéntate aquí, hija, vamos a empezar a hablar. A ver, ¿no? Con esa inmediatez, con esa intimidad con los lectores, ¿no? En donde aparecen una serie de cosas que yo he ido recogiendo, que también recoge el Padre Tomás Álvarez, pero que yo lo he apuntado aquí en este cuaderno que estoy poco a poco haciendo y preparando para todos los oyentes, ¿no? Que podemos llamar, como lo dice el Padre Tomás Álvarez, un ramillete de comparaciones caseras de la Santa. Pero que me ha parecido, Padre, muy bonito. Una especie de manual. Sí, muy casero y muy bonito, sí. Y que yo lo voy a ir diciendo, porque lo tengo aquí escrito. Yo creo que esta hoja la tendré que poner un post-it para volver a ella de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, porque sin duda. Porque es ramillete, es decir, lleno de cosas bonitas, de flores preciosas, y a la vez casero, es decir, que lo podemos entenderlo, digerir, que va en la vida. Dice la Santa que somos castillitos, ¿no? Es la primera cosa que digo, como si dijéramos la primera flor del ramillete. Es decir, castillos habitados por el Señor, todos nosotros, ¿no? Castillitos. Luego va a desarrollar toda esta idea en el libro Camino de Perfección. Que somos, otra cosa que me gusta mucho, soldados selectos. Es decir, que la vida de la fe también requiere esta actitud de combate interior, ¿no? Somos soldados, ¿no? Pero selectos. Es decir, estamos como determinados a hacerlo, ¿no? Con una especie de selección que el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? Y además somos soldados que no luchan por la paga, sino por la vida. Esa es la paga que tenemos, nos dice la Santa, ¿no? A mí esto, en la vida de la fe, creo que me ayuda, ¿no? Es decir, soldados, valientes, hacia adelante. En la vida de la fe no podemos pararnos, no tenemos que ir hacia adelante, como soldados, ¿no? Que no estamos buscando una paga concreta, ¿no? Tipo mercenario. Tipo mercenario, para adelante, con energía, ¿no? Para nada. Dice, tenemos que ser alférez en la batalla con la bandera en lo alto, es decir, tirando para adelante de la vida, ¿no? Y tenemos que estar empeñadas, hijas, dice ella, en dar jaque mate al Rey de la Gloria. Jaque mate, es decir, que, bueno, Señor, encontrarte y que realmente, bueno, jaque mate, eso es muy de la Santa, ¿no? Son como... Se ve que jugaba al ajedrez. Sabemos que jugaba. Sí, sí, por eso. Y también que vivía en un ámbito castrense por toda la terminología que desarrolla. De soldado, de alférez, sí, de estandarte, de bandera. Yo es que me imagino, padre, ella con sus hijas, ¿no? Aquí en San José. Y cuando una decía, ay, es que estoy cansada, es que ya no sé más, es que no sé cómo tirar, madre. Y ella le decía, venga, hija, que usted es soldada selecta del Señor. Adelante. O que decía, venga, tiene que estar empeñada, hija, en darle jaque mate al Rey de la Gloria, ¿no? También decía otras cosas más amorosas, padre. Estas son más militares, ¿no? Como que tenían que estar las monjas de San José enamoradas como mujeres bien casadas. No como solteronas, ¿no? Sí, esto también me recuerda una cosa al Papa Francisco, que dijo a las monjas, les dijo, no, ustedes no son solteronas, ustedes son, como dice aquí la Santa, enamoradas como mujeres bien casadas, ¿no? Las decía y nos dice a todos nosotros cosas muy bonitas. Nos dice que tenemos un palacio interior, es decir, que nuestra alma es un palacio
Y quizás es una de las cosas que la santa nos dice y nos desarma, ¿no? Es decir, cuando nos miramos y vemos la miseria de cómo somos, cuando vemos nuestra debilidad, cuando vemos todo lo que hacemos, todo lo que somos, ¿no? Y ella nos dice, no, no, no. Les decía a sus hijas y nos dice, sois palacios interiores, ¿no? Y también algo que se repite en los Carmelos mucho, padre, y que queremos desde ahora lanzar, ¿no? Que decía la santa, que no estamos huecos por dentro. Es una expresión muy bonita, muy teresiana. No estamos huecos por dentro. Cuando uno se mira a sí mismo, es decir, cuando uno entra dentro de sí mismo, a través de la meditación, a través de la oración, ve que no está hueco, que está habitado, que es un palacio, como nos acaba de decir la santa, un castillo habitado, ¿no? Y esto quizá es una de las cosas que, igual que se dice mucho dentro del ámbito del Carmelo, nosotros podemos proponer a nuestros oyentes, ¿no? Que nos lo digamos a nosotros mismos, que no estamos huecos por dentro, hijas, hijos, no estamos huecos, ¿no? Que siempre vamos a vivir, nos dice la santa, con ese sed de agua viva, ¿no? Esa sed profunda que la vamos a sentir siempre en este camino de la fe, que no nos asustemos, ¿no? Y que ya por último, la última cosa que he cogido de este ramillete de comparaciones caseras, que dice que vamos a tener siempre este sed de agua viva y que la vida es siempre el camino hacia esa fuente, ¿no? Una fuente que nos va a llevar hacia adelante. Sí. Bueno, pues cómo vamos a ver un poco a partir de ahora cómo se va organizando esta comunidad. Hemos estado hablando ahora ya el libro Camino de Perfección, que es un poco el fundamento espiritual, como si dijéramos el manual de cómo vamos a estar. Y ahora vamos a ver cómo se desarrolló San José, los problemas, las alegrías y todas las vicisitudes que nos van a ir mostrando un poco, nos van a ir poniendo la historia de la vida, ¿no? En septiembre de ese mismo año, pues entró su sobrina María Dávila, que era hija de Alonso Álvarez, que luego entraría con el nombre de María de San Jerónimo, según nos cuenta el padre Rivera. Voy a leer, si le parece, padre. Sí, ¿no? Muy bien. Esto que nos cuenta el padre Rivera, porque yo creo que nos va a gustar mucho ver Primer cómo entraba. biógrafo de Santa Teresa. Sí. ¿Cómo entraba esta mujer? Decía así: vino triunfando del mundo, muy galana, con mucha seda y oro, y todas las galas y aderezos que se podían pedir, acompañándola de toda la caballería de la ciudad, porque tenía parentesco con la gente principal de ella, y a todos tenía espantados, porque era sola en casa de su padre, y ya heredada, y poco antes le aparecían no pocos casamientos que le salían. Vemos cómo entraba una mujer así, ¿no? Como vemos muchas veces entrar en los Carmelos mujeres así y hombres así, ¿no? Brillantes en este caso. Una mujer que entraba ahí realmente por una vocación, que dejaba, como vemos, una hacienda estupenda, montones de propuestas de casamientos, una situación envidiable, una mujer galana, es decir, muy guapa y muy puesta. Esto entró dentro y ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues tambalearse a la ciudad, decir, pero ¿cómo puede esta mujer entrar ahí? A descalzarse ahora mismo nada más entrar, a ponerse un hábito remendado, ¿no? Y a dejar todas las... Pero poco a poco, pues esto es lo que impresionaba, ¿no? Como decíamos en otros programas, o sea, la pobreza desarma. Yo me imagino cómo debía retumbar esto en la ciudad, una ciudad pequeña, en este caso con un convento que estaba comenzando, con una incertidumbre de estilo de vida religiosa y mujeres de este talante que se animaban a entrar ahí. Es que era increíble. La propia santa decía eso, ¿no? Decía, yo es que me estoy gozando con ellas, decía la santa. Voy a leer ahora un pequeño capítulo de una frase de fundaciones. Entró también en octubre doña Isabel Ortega, que era hija espiritual de Fray Pedro de Alcántara, y que llevó en la dote también 600 ducados, y que luego fue Isabel de Santo Domingo. Es decir, aportaban sus dineros y eran personas relevantes de la ciudad. Como digo, la santa se impresionaba de ellas. Así nos lo cuenta en una preciosa párrafo muy pequeñito de Fundaciones 1, que dice así: yo me estuve deleitando entre almas tan santas y limpias, a donde solo era su cuidado de servir y alabar a nuestro Señor. Y la santa estaba impresionada, alabando al Señor. Pero ¿qué mujeres están entrando aquí, Señor?
llamadas por ti, ¿no? Tú las llamas al corazón, las conviertes en tus esposas, como hemos dicho, ¿no? En esposas queridas, amadas, y entran aquí y son las que van a llevar a cabo toda esta fundación, ¿no? Es un aspecto también a meditar, María Ángeles, lo que son las vocaciones, cómo es el Señor quien las manda. Ya dice Jesús en el Evangelio de San Juan, no sois vosotros los que me habéis elegido, sino que he sido yo. Entonces, Él es el que manda las vocaciones. Efectivamente, ¿cómo puede llamar, como estamos aquí comentando, pues mujeres de este talante en una empresa nada fácil, porque era pues una fundación nueva y con tanta austeridad, desarraigo, en fin, y ahí entran. Y bueno, se constata que es una clara vocación y que es una vocación que viene del Señor. Y que también la Santa, todo lo que va desarrollando es para ser esta casa del Señor, este portalito de Belén donde todas estas almas puedan llegar a desarrollar su vida espiritual en este camino hacia el Señor que nos propone la Santa, ¿no? Y esto nos tiene que llevar en nuestra actualidad a rezar por las vocaciones, para que el Señor pues mande muchos operarios y operarias a su mies y logre pues romper a veces los moldes de vocaciones, o tal vez pues de lo que viven tanto hoy los jóvenes, que están tan apegados a los medios de comunicación, a las redes sociales, a la falta de compromiso. Bueno, pues que den ese salto, que el Señor lo hace posible. Uh-huh. Y que también nosotros entendamos como sociedad creyente, ¿no?, que esto es así. Sí. Es decir, que es el Señor el que realmente llama, que es el Señor el que llama, y que llama a lo hondo del alma, ¿no? Y que muchas personas a lo largo de la historia y que hoy en día, ¿no?, se sienten llamadas a esta vida contemplativa de amor por el Señor y de oración por la Iglesia, con este alma misionera del amor de Dios, ¿no? Y que es así, que nos tenemos que impresionar, pues como cuando entró esta señora, claro, que hemos dicho, María de Ávila, y dejó a toda la ciudad de Ávila pues patirifusa de la impresión. Yo creo que vale la pena también comentar sobre esto, María Ángeles, porque cuántas veces también se vienen a dar situaciones en las que conocemos de una vocación que va a entrar y hay pues gente pues muy de iglesia que se cuestiona, dice, pero ¿cómo puede ser? ¿Pero cómo deja todo eso? ¿Cómo es que se mete ahí? Y además pues es de clausura, ¿no? Pero con todo lo que esta chica podría hacer fuera, en fin, hay tantos cuestionamientos que es necesario exponer, pues bueno, vocaciones como la que estamos hablando de María de San Jerónimo y tantas otras que hemos mencionado anteriormente, de Ana Dávila, de Isabel de la Peña, de la mismísima Santa Teresa, que pues ahí tenemos el resultado lo que fuera. ¿Quién somos nosotros para estar, bueno, juzgando y catalogando y dimensionando lo que va a ser una vocación? Claro, y sobre todo cuando vemos la riqueza, ¿no?, de la vida con el Señor, ¿no? Todo esto que hemos estado analizando, ¿no?, que nos cuentas, Teresa, de este castillo interior de diamante, toda esta vida profunda, realmente el poder beber en la fuente de lo que nosotros pedimos a la vida, estar unidos con el Señor, como están estas hermanas, ¿no?, casadas con Él, bien casadas, y con una vida plena y feliz. ¿Quién somos nosotros para cuestionarlo? Más que dar gracias a Dios por las vocaciones y por esta iglesia contemplativa, ¿no?, que Teresa hizo tanto por ella, ¿no?, y sigue haciendo. Me comentaba un sacerdote que en su parroquia había propuesto el rezar no así por las vocaciones en abstracto, sino porque cada quien rezara por las vocaciones de sus hijos y de su entorno, porque a veces es cierto, o sea, rezamos por las vocaciones, sí, pero cuando el Señor llama y toca la puerta y resulta que es la de mi casa, digo, y bueno, que toque la del vecino, ¿no? Entonces la propuesta de este párroco fue muy interesante, ahí la dejo para los que nos están escuchando, ¿no? Rezar por las vocaciones de los hijos. Que no nos perdamos el próximo programa de La Espadaña en Radio María, porque vamos a entrar en esta sección en lo que son las ermitas. Vamos a ir viendo con los ojos del corazón, porque no podemos entrar en los Carmelos, pero sí lo que son estas ermitas, ¿no?, y lo que quiso la Santa y lo que realmente allí se desarrolla por parte de las comunidades. Muy bien, María Ángeles, pues muchas gracias. Pues un saludo para todos. Desde Radio María, La Espadaña, un saludo y hasta el próximo programa, Dios mediante. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.